Los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Estudiamos juntos Primera de Crónicas, capítulo 8. Gracias por suscribirte a nuestros canales, eso ayuda para que lleguen estos audios a otras personas. Muchas gracias. En Facebook, Momentos de Esperanza MX, y en YouTube y en Spotify, Momentos de Esperanza. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es el último repaso de las genealogías. A partir de mañana vamos a ver un poquito más de historia, un poco más de datos, de contenido y por supuesto seguramente estarán más interesantes. Y lo digo así interesantes porque en estos últimos 4 o 5 días ha sido hasta cierto punto complejo leer nombres y nombres que a veces pues no tienen mucho significado para nosotros. Pero si te das cuenta, de todos hemos aprendido algo. Por ejemplo, en el capítulo de hoy la pregunta es ¿por qué repasamos a Benjamín? La tribu de Benjamín, si ya la estudiamos. Por un dato importante. Recordemos que los que fueron llevados a Babilonia eran de la zona de Judá, de la zona del sur, de la zona de Jerusalén. Cuando ellos regresaron, pues el principal interés era saber o recordar, mejor dicho, y volver a repasar pues las tribus que estaban allí en el sur. Bueno, ¿quiénes estaban en el sur? Principalmente Judá. Acuérdate que Judá rodeaba a la tribu de Simeón, pero Simeón, como habíamos estudiado, iba a ser esparcida entre las demás naciones, así que para ese tiempo, pues Simeón ya había desaparecido, había sido absorbido por Judá. La otra tribu que era compañera con Judá era la tribu de Benjamín, una tribu muy pequeña, pero que estaba muy cerca de Jerusalén. Así que por eso repasamos Benjamín para volver a establecer qué familias había, quiénes eran los que fueron llevados a Babilonia. Y bueno, algo también interesante es que este capítulo no tiene mucho comentario en los comentarios. No se dice mucho de esto. Los que analizan, pues es un repaso, ya de esto ya se ha hablado, así que no hay mucho que comentar. Pero hay lecciones, como por ejemplo el versículo 8, donde habla de Saharaim, que se divorció de sus esposas, Usim y Bara, y tuvo hijos en la tierra de Moab. Se resalta este dato en todas estas genealogías, dejando claro que en ese tiempo hasta cierto punto era fácil divorciarse, pero también que cometió el error, lo que nosotros hemos visto vez tras vez, de buscar esposa fuera de la tierra de Israel. También viene su genealogía, así que los jefes, las familias que vendrán, pues traen sangre de extranjeros. El versículo 28 nos dice que estos fueron los jefes de los clanes patriarcales según aparecían en sus registros genealógicos y todos ellos vivieron en Jerusalén. Dos datos importantes. El primero tiene que ver con los registros genealógicos. Sabes que para el libro de Crónicas, para la elaboración del libro de Crónicas, se sabe que tuvieron muchas fuentes. Es decir, hubo muchos registros a los cuales el escritor tuvo que investigar, tuvo que buscar, tuvo que cotejar. De hecho, se sabe que por lo menos hubo más de 10 fuentes escritos que son mencionados, pero que no se tiene conocimiento, es decir, no se tiene esos libros a los cuales se hace alusión. Entonces, lo que vemos es que Crónicas es el resumen, es un resumen cotejado, verificado, y por eso tiene bastante información de estos nombres. No solamente fue, y un dato importante, la inspiración no es que el profeta de parte de Dios le vino toda esta información, sino que él estuvo investigando y Dios dirigió esto para que pudiera ponerse en orden. Y en segundo lugar, como menciono, dice que todos ellos vivieron en Jerusalén. Ese punto es importante, como mencionaba, porque los que regresan pues quieren recordar su identidad y pues qué más que los que vivieron antes ahí en la ciudad. Del versículo 29 hasta el final, versículo 40, se enfoca un poco a la descendencia de Saúl. ¿Por qué? A la familia de Saúl. ¿Por qué? Porque él va a ser el primer rey de Israel. El primer rey de todas las tribus cuando estuvieron unidas. El versículo 33 dice que Ner fue padre de Cis y Cis fue padre de Saúl. Qué interesante, porque recuerda que Saúl cuando se le dice que va a ser rey, él dice, pero ¿por qué yo si yo soy de la familia más pequeña
y de la tribu más pequeña. Y es que efectivamente la tribu de Benjamín, no sé si te acuerdas, hace tiempo leíamos en el libro de los jueces cómo por un error que tuvieron, casi acabaron con esa tribu, así que la tribu fue más pequeña, y también no fue cuna de grandes líderes, de grandes hombres, así que sí era como una tribu pequeñita. Y también la familia de Saúl, pues no era una familia que podamos decir de bastante renombre. Sin embargo, eso le pudo haber ayudado a haber sentido esa humildad, haber reconocido esa incapacidad para que pudiera buscar en Dios la fortaleza, la dirección, la sabiduría para llevar adelante la nación. Sin embargo, recordamos que Saúl fue conocido, totalmente definido por la soberbia. Esa es una de las palabras que a él lo definieron: la soberbia, el orgullo y el hacer las cosas como él consideraba, creían que eran correctas, a pesar de estar en contra de lo que Dios le había mandado a través del profeta Samuel. Aquí en el versículo 33 se recuerdan a los nombres de sus hijos: a Jonathan, a Malquisúa, a Abinadab y Esbaal. El uso de la palabra Baal es interesante porque en ese tiempo Baal tenía más el significado como de Señor. Sí, como de Señor. Más adelante, cuando ya la idolatría se haga más vigente, se desarrolle más, entonces Baal ya va a tener un significado de ese Dios pagano, pero en este caso todavía no tiene un significado así tan arraigado hacia el Dios pagano Baal. Bien, al final dice el versículo número 40 que los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Y con esto nos recuerda que las familias, principalmente en esa época, eran definidas por el tamaño. Cómo se buscaba tener muchos hijos, se buscaba tener mucha descendencia, porque en la grandeza del número, pues también estaba la fortaleza de las familias, de los clanes, y de los clanes, pues también las tribus, y finalmente la nación. La grandeza en la cantidad era el punto importante. Pues hoy los tiempos han cambiado, ¿verdad? Entre más familias son más complicadas las situaciones por la situación económica. La situación para salir adelante se complica entre más personas somos. A diferencia de esa época, cuando entre más, pues era mejor, ¿verdad? Bien, pues a partir de mañana estaremos adentrándonos un poquito más a la historia. Ya vimos toda la descendencia, la podemos rastrear hasta Jacob, hasta Israel, podemos rastrearla hasta Abraham y podemos rastrearla hasta Noé y de allí hasta Adán. Fíjate qué repaso tan importante, y creo que una de las grandes lecciones que nosotros tenemos es que nosotros somos finitos. Si puedes verlo en las genealogías, somos un nombre más, y podríamos decir fue que nosotros somos hijos de fulano, pero también somos padres de tal y tal y tal, y allí acabará nuestro nombre. Somos muy finitos. La historia es muy, muy larga, el tiempo pues no se detiene, y nosotros a veces terminamos siendo un nombre nada más. Esperamos que esto nos ayude a comprender lo finito que somos, nos ayude a comprender que el tiempo lo tenemos medido, que el tiempo va a pasar muy rápido y que es hoy, el día de hoy, en el que te debes de enfocar en lo más importante, en el que debes tener definido cuál es tu prioridad, y por supuesto entender que todo orgullo, todo odio, resentimiento y coraje no tienen ningún significado, simplemente como en la metáfora, como un vampiro está absorbiendo la sangre, lo vital de tu vida, y que finalmente no te va a dejar nada. Habrás desperdiciado la vida, habrás perdido el tiempo tan valioso que tenías en cosas que no tuvieron sentido. Ahora quizá lo tiene para ti, pero más adelante te darás cuenta que no tenía ningún sentido haber tenido resentimientos, odios, y que pues se perdió ese tiempo. Que puedas aprovecharlo, que puedas invertir más con tu familia, que puedas hacer el trabajo que te gusta, y si no te gusta, que lo hagas pues con el placer de saber qué es lo que estás dejando, y sobre todo, y muy muy importante, en esta vida tan pequeña que tenemos, podamos buscar a Dios, y que Él, en esa relación tan profunda que tenemos con Él, podamos tener la paz, la tranquilidad de saber que Él es nuestro Padre.
Él va con nosotros y que pues más allá de este mundo hay una tierra nueva a la cual aspiramos, que es la patria celestial. Que Dios te bendiga y al terminar estas genealogías, que valores más tu vida, valores más lo que tienes y valores más lo que Dios puede hacer contigo. Nuestro Padre, gracias porque nos recordaste nuestro origen, nos hiciste pensar en nuestro pasado y nos hiciste pensar en qué sigue, qué vamos a hacer ahora, qué podemos cambiar y sobre todo, qué propósitos tenemos pendientes, qué sueños tenemos por cumplir. Danos la fuerza, la habilidad, danos el deseo y la pasión, Señor, de cumplir tus sueños, tus propósitos y tus metas. Ayúdanos a perdonarnos cuando nos hemos equivocado, ayúdanos a perdonarnos de los errores que hemos cometido en la vida y a entender que tú ya nos perdonaste y tú tienes nuevos sueños y planes para nosotros. En Jesús. Amén.